Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adamaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad otra novedad que ha lanzado Mercadona. Y es que hace muy poquito que hice el vídeo con el análisis de su nuevo serum con un 15% de vitamina C. Y en este vídeo vamos a hablar de esta mascarilla en formato stick que nos dice que va a tener dos acciones principales: iluminadora y también detox. En este vídeo me voy a centrar por un lado en toda la información que viene indicada en su etiquetado. A continuación me voy a ir a este listado de ingredientes para que veamos un poco qué activos contiene, qué puede hacer por nuestra piel y hacia qué tipo de piel va orientado este producto. Por último vamos a ver el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Desde que terminé este reto en el que he analizado toda la cosmética facial de Mercadona, me estoy poniendo al día con todas las novedades y en este vídeo voy a centrarme en esta mascarilla en formato stick. Pero en primer lugar vamos a hablar un poco de qué es esto de estas mascarillas en formato stick. Este nuevo formato que estamos empezando a ver cada vez más en nuestros lineales de diferentes marcas cosméticas. ¿Realmente vale la pena? ¿Son mejores estas mascarillas que unas mascarillas que podemos aplicar de forma habitual con nuestras manos en nuestra piel? En general, las mascarillas tipo stick priorizan la practicidad frente a formulaciones mucho más complejas con activos más interesantes, siendo así en general lo que podríamos llamar cosméticos de mantenimiento. Presentan distintas ventajas, por ejemplo, el hecho de que no tenemos que ensuciarnos las manos al aplicarlo, directamente lo aplicamos sobre nuestro rostro. Suelen ser fórmulas que necesitamos aplicarlas únicamente en un corto periodo de tiempo. Habitualmente las mascarillas las solemos dejar entre 10 y 15 minutos y este tipo de mascarillas suelen ser entre 3 a 5 minutos. Acortamos también este tiempo. Por otro lado, por supuesto, mejoran la portabilidad, podemos llevarlas a cualquier lado y también nos puede ayudar a dosificar mejor el producto. Por lo tanto, tenemos que quedarnos con la idea de que este tipo de mascarillas son mascarillas que son mucho más prácticas, pero que son unas mascarillas de mantenimiento. Así pues, ahora que tenemos un poco esta idea en mente de que es una mascarilla en formato stick y lo que puede aportarnos a nivel de activos, etcétera, vamos a irnos a conocer en concreto esta que es la novedad que podemos encontrar en Mercadona. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto es que vamos a conseguir eliminar las impurezas, que vamos a tener una suave exfoliación en nuestra piel y que vamos a conseguir tanto un tono uniforme como aportar luminosidad a nuestro rostro. A continuación nos dice que se podría aplicar en todo tipo de pieles. Cuando vayamos al listado de ingredientes veremos si contienen algún activo que no pudiera adaptarse a todo tipo de pieles o algún activo que pudiera ocasionar algún tipo de irritación en aquellas pieles más sensibles y reactivas. Cuando llegamos al apartado de principios activos nos destaca el aceite de jojoba por un lado, también tenemos dos extractos, además de tener caolín y arcilla de diatomea. Esto cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a comentar un poco qué propiedades tienen y también si encontramos otros activos interesantes que puedan hacer un poco de sinergia con las acciones y propiedades que tienen estos activos. Y llegamos ahora al apartado del modo de uso. En primer lugar quería comentar que en la parte frontal tenemos dos pictogramas, el del sol y la luna, y ya sabemos qué significa esto, que se podría utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Personalmente recomiendo utilizarlo en la rutina de noche, ya que vamos a tener un poco esta exfoliación suave y lo ideal sería utilizarlo en la rutina de noche y a continuación poder aplicar una buena hidratante. Siendo así, nos vamos a ir a esta parte del modo de uso donde vamos a ver cómo viene bien explicado el modo de uso de este producto con distintos dibujos. La verdad es que personalmente me gusta mucho ver indicado el modo de uso con distintos dibujos explicativos para que sea mucho más orientativo para el consumidor. Como podemos ver aquí, lo que tenemos que hacer es retirar la tapa, retirar el protector, simplemente giramos la base y aplicamos sobre nuestro rostro. Lo más importante y lo que también he comentado anteriormente, tenemos que tener en cuenta que tenemos que aplicarlo con nuestro rostro limpio, por supuesto, y también tener en cuenta que únicamente tenemos que dejarlo de 3 a 5 minutos en nuestra piel y posteriormente retirarlo con agua tibia. Por último, resaltar que en el apartado de precauciones nos indica que no debemos aplicarlo en la zona del contorno de ojos, y esto también posteriormente cuando veamos el listado de ingredientes os voy a comentar el por qué. Pues bien, ahora que ya tenemos toda la información del etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes que contiene 17 ingredientes en total y únicamente voy a centrarme en aquellos que venían resaltados
y también aquellos que puedan combinar con estos para que podamos saber exactamente qué va a poder hacer esta mascarilla en nuestra piel. Por supuesto, también voy a destacar si contiene algún activo que pueda ocasionar algún tipo de irritación en aquellas pieles más sensibles. En los primeros lugares del listado de ingredientes encontramos fundamentalmente humectantes. Ya sabemos que los humectantes se encargan de aportar hidratación a nuestra piel. Encontramos el propilenglicol, la glicerina y es a continuación, en el número 4, donde encontramos el kaolín. El kaolín es esta arcilla que venía destacada también en sus principios activos en el etiquetado, que se encarga fundamentalmente de absorber el exceso de sebo. De aquí vamos a irnos al número 7, donde encontramos en el 7, en el 8 y en el 9 activos que venían resaltados en estos principios activos en este apartado del etiquetado. Y es que en los números 7 y 9 encontramos estos extractos. Por un lado el extracto de higo y por otro lado el extracto de morera blanca. La combinación de las propiedades antioxidantes que tiene el extracto de higo, además de humectantes, combinadas con las propiedades que tiene también antioxidantes e iluminadoras este extracto de morera blanca, conseguimos una buena sinergia a nivel de acción antioxidante en nuestra piel. Por lo tanto, cuando tenemos esta parte de que puede iluminar nuestro rostro y también puede ayudarnos a unificar el tono de nuestra piel, tenemos aquí estos dos extractos que combinan esta acción antioxidante, iluminadora y también humectante. En el número 8 encontramos el aceite de jojoba, que también venía resaltado en el etiquetado y que puede aportarnos fundamentalmente esta acción emoliente, suavizante en nuestra piel. Y es en el número 12 donde vamos a encontrar este exfoliante físico suave que también tiene propiedad absorbente, al igual que ocurría con el kaolín. Destacar para finalizar que en el número 13 encontramos la vitamina C con esta acción antioxidante, pero lo tendríamos en una concentración bastante baja, está ya prácticamente al final de la fórmula. Y también resaltar que encontramos un perfumante, también encontramos dos colorantes en la fórmula, uno bastante arriba, el dióxido de titanio, y también encontramos en el final de la fórmula otro colorante más para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles a los colorantes y al perfume. Mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, picor en vuestra piel. Y bien, y ahora que ya hemos conocido todo lo que podemos encontrar en el listado de ingredientes, vamos a irnos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio, ver si vale la pena, ver hacia qué tipo de piel va orientado este producto, también si se podría adaptar a pieles sensibles y, por supuesto, y lo más importante, los beneficios que vamos a obtener si utilizamos este producto en nuestra piel. El precio de esta mascarilla en formato stick que podemos encontrar en Mercadona es de 3,50 € por 40 gramos, lo que viene siendo el stick completo, y realmente tengo que decir que es un producto que me parece que puede valer la pena si tenemos en mente en todo momento que no va a dejar de ser una mascarilla cosmética muy básica. Y es que, como hemos podido ver, presenta una fórmula muy sencilla que va a cumplir con su función, pero no tiene unas propiedades en cuanto a activos muy interesantes que puedan aportarnos algo más. Como he comentado, estas mascarillas tipo stick son unas mascarillas más bien básicas de mantenimiento que pueden ayudarnos un poco a mantener nuestra piel en un estado que nosotros deseamos, pudiendo aportar esta acción exfoliante, controlando el sebo, etcétera, pero no vamos a obtener estas propiedades de activos mucho más interesantes, aunque tengamos algunos extractos que puedan aportarnos esta parte antioxidante e iluminadora. ¿Y hacia qué tipo de piel estaría orientado este producto? Podríamos orientarlo más bien a aquellas pieles normales, mixtas a grasas, que hayan perdido un poquito su luminosidad. Para aquellas pieles secas, muy secas, o para pieles sensibles, no la recomendaría por justamente lo que he comentado anteriormente. En pieles secas a muy secas, este producto no va a poder aportaros nada de hidratación, nutrición que requieren este tipo de pieles. Existen otras mascarillas que sí que podrían adaptarse bien a vuestras necesidades. En este caso, la orientación es controlar un poquito el exceso de sebo, hacer un poco esta exfoliación y también aportar esta acción antioxidante e iluminadora, pero no va a aportar nada de nutrición e hidratación a estas pieles más secas. Por otro lado, en cuanto a las pieles sensibles, como he comentado, hemos visto que contiene un perfumante, también contiene varios colorantes, también tenemos este exfoliante físico. Por lo tanto, para aquellas pieles más sensibles y reactivas, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación y rojez en vuestra piel. También resaltar que no contiene siliconas, y ante la duda de si deberíamos utilizarlo en nuestra rutina de día o en nuestra rutina de noche, se podría utilizar en ambas rutinas, pero como os he comentado, me inclinaría por utilizarlo más en nuestra rutina de noche. Y algo que no viene indicado en el etiquetado, que también quería comentar, es cada cuánto tendríamos que aplicar este producto. Pues lo ideal sería
recomendaría aplicarlo de 1 a 2 veces a la semana aproximadamente. Así pues, este producto valdría la pena. ¿Vamos a obtener realmente beneficios utilizándolo en nuestra piel? Lo que vamos a obtener fundamentalmente aplicando este stick en nuestra piel es poder tener esta capacidad de absorber el exceso de sebo, ideal para aquellas pieles mixtas y grasas gracias a este kaolin. También tenemos estos extractos que nos van a dar un poco estas acciones antioxidantes, etcétera. No los tenemos en muy alta concentración, no están muy arriba en nuestra fórmula, pero sí que es cierto que, como he comentado, no deja de ser una fórmula muy simple para un cosmético de mantenimiento, como he comentado, así que sí lo podemos utilizar en algún momento para poder mantener un poquito a raya todos estos brillos, para poder mantener a raya toda esta grasita en nuestra piel, para poder aportar un poquito esta acción antioxidante, pero es cierto que no dejaría de ser un producto que sí puede aportar su función básica, puede cumplir su función básica, pero no va mucho más allá en cuanto a activos y propiedades. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este producto, esta novedad que podemos encontrar en Mercadona, y si la conocíais y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os gustan más las mascarillas en formato stick? ¿O por otro lado veis que es mejor utilizar la mascarilla de toda la vida que aplicamos en nuestro rostro, aunque tengamos que esperar más tiempo? Dejádmelo todo aquí en comentarios, y bueno, lo único que me queda deciros es que espero que os haya gustado mucho, que os haya sido de muchísima utilidad. Por supuesto, podéis dejarme en comentarios más análisis que os gustaría ver aquí en el canal, y solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!